Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión de nuestro curso optativo, titulado Escribir y comunicar en contextos científicos con tecnologías. Les recuerdo, para quienes se están incorporando, accediendo, viendo todavía temas de matrícula y de inscripciones y demás, es que en el aula del curso tienen disponible el foro para avisos, como vía para comunicarnos, foro de consultas y los respectivos accesos diferenciados para la sesión del día miércoles, como también para las sesiones del día viernes, el día viernes les recuerdo que las realiza el profesor Alexis González. Ahí está el programa de la asignatura y el sílabus, donde en el sílabus están más o menos proyectadas las actividades que vamos a ir desarrollando semana tras semana, como también los productos de evaluación que vamos a ir desarrollando, ¿sí? En la unidad 1, ¿sí?, donde vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la composición de un texto académico. Allí ya se encuentran los materiales, los recursos, tareas, y al final podemos encontrar todos los insumos para el desarrollo de nuestra primera actividad de evaluación clave, ¿sí? Y acá abajo al final aparece la grabación de la clase de la semana pasada, ¿sí? Por si quieren ahí alguien revisar, chequear, mirar sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento tenemos ya a 11 personas conectadas, así que les doy la bienvenida y vamos entonces a arrancar con la sesión del día de hoy. Damos la bienvenida a quienes se incorporan al curso, como es don Ricardo Donoso, que debe estar por ahí, a Daniela, gracias, profesor. Fernanda, a Juan José, Matías, a Michelle, Jesús, Natalia, Valentina. Gracias por su asistencia y por compartir en esta sesión del día de hoy, miércoles 18 de agosto. Aparentemente habían señalado lluvia, pero parece que el clima está cada vez más extraño y raro, y esperemos que a lo mejor por la tarde o por la noche ya puedan haber precipitaciones, porque ha sido un invierno con una muy escasa pluviometría, y eso nos puede dar un verano no muy auspicioso, ¿sí? En la medida que vamos saliendo del invierno e ingresando hacia la primavera. Bien, la semana pasada iniciamos nuestro curso hablando un poquitito sobre la composición del texto académico. En particular, estuvimos hablando ahí sobre identificar los propósitos de un texto, ¿sí? Es decir, quién es el público al cual va a estar dirigido nuestro trabajo, ya sea si estamos hablando de el trabajo de final de grado, ¿sí?, que es este producto que cada uno de ustedes tiene que elaborar y entregar en el último semestre o los antepenúltimos semestres de sus respectivas carreras, o si es que van a elaborar algún artículo para alguna revista derivado de sus propias investigaciones, o si van a presentar alguna comunicación, algún congreso de sus respectivas áreas, ¿sí? Eh, en el área de la bioquímica, en el área de la química industrial y en el área de la educación química, hay diferentes congresos a nivel nacional a los cuales ustedes pueden enviar sus comunicaciones, y tanto el instituto como la universidad tiene distintos programas para poderlos ayudar en asistencias a congresos, ¿sí? Por ejemplo, por solo nombrar algunos nada más, porque hay muchísimos, está por ejemplo la Sociedad Chilena de Química, ¿sí? Cada año tiene los congresos de sus respectivas, digamos, divisiones, ¿sí? Es decir, tienen distintas divisiones científicas, ¿sí? Y cada una de estas divisiones científicas, por ejemplo, cada año, por ejemplo, en el área de las macromoléculas o de la química orgánica, catálisis y adopción, educación química, ¿sí? Por ahí también aparecemos en el área de la química de productos naturales, el área de química analítica, ¿sí? De hecho, por ahí aparece el profesor Manuel Bravo de nuestro instituto también, o Waldo Quirós también, si es que lo ubican.
aparece ahí en esa división, química inorgánica, electroquímica, ¿sí? Es decir, hay distintas divisiones científicas que año a año desarrollan congresos en esas temáticas, y a lo mejor alguno de ustedes puede presentar sus trabajos a algunos de los congresos de esas divisiones, o cada 2 años se realizan las jornadas, ¿sí? Las últimas fueron en enero del 2020, yo espero o sospecho que tal vez ahora en enero del 2022 van a volver a haber jornadas donde todas las divisiones de todas las áreas se presentan trabajos tanto de pregrado, de posgrado o de investigadores, y un espacio donde se pueden compartir ahí las investigaciones y trabajos que están realizando cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces ahí pueden acceder inclusive al acta, al libro de resúmenes, tanto de las comunicaciones como de los póster, por si ya quieren ir, no sé, explorar, mirando cómo se estructura, se escribe una comunicación para una actividad de este tipo, por ejemplo. ¿Sí? Profe, Señor, y lo que nosotros vamos a hacer en el curso, como el póster, ¿sirve después para claro, presentarlo claro en... que sí, Ah, ya. exacto. Ah, Es ok. decir, les recuerdo que los productos que vamos a elaborar en este curso son 4. ¿Sí? El primero de ellos es un estado del arte, una revisión, ¿sí? De un tema que ustedes elijan. Ojalá ese tema puede ser, para que aprovechen el trabajo que se va a realizar, con el tema que están trabajando, ya sea en su seminario, en su proyecto, o pensando en sus futuros proyectos, porque acá también hay compañeros que están en segundo o tercer año y todavía no están en esas instancias, pero para que más o menos vayan proyectándolo su trabajo. ¿Sí? El segundo producto que vamos a elaborar es una infografía, es decir, cómo el mismo tema que hicimos el trabajo 1 lo podemos transformar en una infografía, o si quieren pueden hacer de otro tema, pero ¿para qué van a desperdiciar todo el trabajo que hicieron en la primera instancia y lo pueden usar para elaborar el segundo producto, que es la infografía? El tercer producto es precisamente es un póster para un congreso, y entonces todo lo que hicieron inicialmente les puede servir para el póster. Y el último producto es el proyecto, el preproyecto, que es una propuesta de investigación, ¿sí? Que contempla toda la primera parte de diseño, no involucra implementación, y la idea es que sea también del mismo tema, es decir, que vayan encadenando los temas para que un producto les sirva de insumo para los otros, y así finalmente tenemos 4 productos retroalimentados y calificados sobre una temática donde podemos ver cómo eh, cada uno de ellos es plataforma del siguiente, ¿de acuerdo? Y eso es una lógica, también forma parte de los elementos de la composición de un texto académico, y particularmente de la planificación de la elaboración de un texto académico, desde el cual, a partir de un producto, podemos sacar varios más, ¿sí? Entonces eso también forma parte de una estrategia de trabajo, ¿de acuerdo? Gracias, Matías, por tu pregunta. Bien, la semana pasada nos quedamos precisamente con el tema de el propósito y de la planificación de la estructura, ¿sí? Y dentro de la planificación de la estructura estuvimos hablando sobre un primer elemento para poder planificar o estructurar, ¿sí? Cualquier, digamos, texto académico, es una estructura muy simple, muy sencilla, que es la introducción, desarrollo y cierre o conclusión, ¿sí? Donde en esta estructura muy simple, poder ahí ir esgrimiendo, ¿sí? Aquellas ideas que queremos plantear sobre una determinada temática, ¿de acuerdo? Entonces allí se quedó como tarea, con, con fecha de entrega para hoy, si no me equivoco, también todo el día de hoy, para poderla entregar, eh, donde era poder ensayar esta primera, digamos, estructura de introducción, desarrollo y cierre, elaborando un texto de una página. Inclusive me parece que había hasta incluso una plantilla ahí para guiar o orientar la escritura, ¿sí? Y como una primera ahí aproximación, ¿sí? Entonces, vamos a revisar, si me permiten, algunos, ¿sí? De los que ya se han subido. Entonces, por ejemplo, tenemos el de Samantha. No sé si Samantha estará por acá. Si Samantha, me permites mostrar tu trabajo.
¿Estás por ahí? No es el mejor, pero... No, sí. A ver, como, insisto, este es un primer ejercicio. Probablemente ustedes, como también son muy autocríticos de su trabajo, me van a decir, pero profe, es que a lo mejor no está bueno, no es lo que, no es lo que yo, no es lo mejor de mí, pero no se preocupen, es una primera aproximación, ¿sí? Eh, entonces, mm, bien, entonces, la primera consigna era que fuera una página, ¿sí? Profe, que mi trabajo, eso sí, yo lo tuve que enviar en su Gmail porque no lo puedo enviar en el aula. No sé. Perdón. No te preocupes, Ricardo. Ya tendremos la oportunidad de mirarlo también, ¿sí? Profe, lo Entonces, digo porque sé que es diagnóstico, por eso, más que nada. sí, tranquilo, no te preocupes. Entonces acá Gracias. tenemos, Samantha nos ofrece el tema sobre vegetarismo y veganismo y la alimentación del futuro. Ok, entonces tenemos acá un tema actual que tiene que ver con hoy en día con respecto a las preferencias de alimentación, ¿cierto? ¿Sí? Se han adoptado distintas tendencias, como son el veganismo y el vegetarismo, ¿sí? Y que las personas los adoptan por distintos motivos o causas, algunos por salud, otros eh, por cosmovisiones más de tipo animalistas o medioambientales, en fin. Y Samantha nos ofrece este tema. Veamos. Una de las primeras, digamos, cosas a mirar en un documento o a revisar en un documento es en qué medida el documento se acerca o se aproxima a las consignas o a las instrucciones que se proporcionaron, ¿cierto? Entonces, en la plantilla, para poder hacer el ejercicio, ahí estaban, ciertamente, la consigna para poder realizar la tarea. Entonces, la consigna decía un título, tenemos el título, el autor, el email, perfecto. Luego pedía un resumen entre 100 a 150 palabras, ¿sí? Veamos ahí qué pasó con este resumen. Acá están. Tenemos 79 palabras, muy bien, estupendo, o sea, se mantuvo dentro del rango. ¿Qué otra cosa más? Había que, en una extensión de una página, tiene ahí una página, bueno, se pasó un poquitito. Las referencias no las podemos considerar como que son parte del texto, sino que podemos decir que podemos dejarlas fuera. Eh, Tipologías de letra, perfecto, tamaños, justificaciones, espaciado, es decir, toda la parte de formato ok, estamos de acuerdo. Y miremos ahora si es que está la estructura de introducción, desarrollo y cierre, que era la consigna que habíamos pedido, ¿sí? Entonces, veamos lo que nos dice el resumen. Dice, durante los últimos años han aumentado considerablemente el número de personas que han adoptado una alimentación vegana o vegetariana, ya sea por motivos de salud o por causas animalistas o medioambientales. A su vez, esto ha generado controversia en cuanto a sus ventajas y desventajas nutricionales. Si bien esta alimentación es equilibrada y saludable, esta también lleva consigo responsabilidades nutricionales importantes que deben ser consideradas por un profesional debido a que puede generar posibles déficits en una serie de nutrientes. ¿Ok? ¿Nos podemos imaginar entonces de qué va a versar el tema? Me parece que sí, que el resumen es bastante, digamos, explícito con respecto a lo que nos esperamos encontrar en el texto. Y también el título también es coherente en ese sentido con el resumen. ¿Sí? Es decir, anticípanos, Samantha, la idea del texto o tu idea o tu finalidad era generar una comparación entre estas dos tendencias o era mostrarlas hacia una mismo, digamos, perfil que tiene que ver con el tema de la alimentación equilibrada y saludable.
más que nada era, claro, como informar que pese a que hay ciertos déficits nutricionales, igual si uno se suplementa con responsabilidad, no va a haber como ningún problema. Por eso, como que pese a que se hayan esas controversias, como que intenté decir qué déficit de nutrientes hay y que es importante ir con un profesional. Perfecto, ¿de acuerdo? Veamos, dice, durante las últimas décadas, una proporción cada vez mayor de individuos en las sociedades occidentales ha adoptado por patrones de alimentación vegetariana y vegana, ambos basados en plantas, los cuales han demostrado ser beneficiosos para la salud. Bien, y ahí tú incorporas una referencia. Me parece muy bien, Samantha, que uno cuando hace una afirmación, esa afirmación esté apoyada por un texto, ¿sí? Por un artículo. En este caso, el artículo que apoya esta sentencia es un artículo de una revista de medicina, ¿sí? Sobre el estado nutricional e influencia de la dieta vegana en la microbiota intestinal y en la salud humana. Estupendo, muy bien. O sea, siempre que hacemos una afirmación, esa afirmación tiene que ir acompañada por un estudio. Así que estupendo, Samantha, muy bien. Luego dice, sin embargo, esto ha generado controversia en cuanto a sus ventajas y desventajas nutricionales. Es por esto que este resumen, ¿ok?, se abordan los aspectos generales de esta alimentación y beneficios nutricionales. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir que este primer apartado podría ser llamado introducción, ¿sí? Porque sienta ciertamente de qué es lo que uno se va a encontrar como lector en este, digamos, documento. Así que por ese lado, estupendo, muy bien. Lo otro que me gustaría destacar, a lo menos en este párrafo, es que desde el punto de vista del lector está bastante bien constituido, ya que si bien es cierto son dos columnas, pero si esto lo tiráramos a una sola columna, al menos Samantha ha visualizado que en no más de 2 líneas o de 3 líneas exista un punto seguido, ¿sí? Eso es muy, desde el punto de vista semántico, es estupendo porque permite al lector trabajar sobre la comprensión de una extensión de ideas acotadas, y eso facilita la comprensión, ¿sí? A veces uno se encuentra con artículos o con tesis o con informes de laboratorio donde son páginas y páginas y no hay ningún punto seguido siquiera o ningún punto aparte donde inicia una idea y donde termina otra. Así que eso es muy, muy, muy importante. Así que ahí me gustaría resaltar eso. Muy bien, Samantha, el patrón lingüístico y semántico en tu texto es bastante claro, sobre todo en el uso de los puntos seguidos que dan el inicio de una idea y el término y cierre de una idea. Bien. Vamos con los aspectos generales. Dice, se define como vegetariano aquella persona que no consume ningún tipo de carne, cuya alimentación se basa en frutas, y a su vez existen también los ovo-lacto-vegetarianos que incluyen en su dieta productos lácteos y huevos. Por otro lado, el vegano incluye su alimentación carnes, productos lácteos, huevos y todo producto que contenga algún producto de origen animal. Yo pensaba que no incluía eso, Samantha, el vegano. No, por otra parte excluye, o pues incluye. No, excluye eso. Ah, sí, perdón, tienes toda la razón. El vegano excluye. Ok, gracias. Y ahí están las citas que apoyan esas, digamos, clarificaciones. Así que muy bien, Samantha, el artículo parte definiendo, dado que tú vas a hablar sobre vegetarianismo y veganismo, incluyes las definiciones. Así que muy bien, porque eso ya parte aclarando al lector de qué vas a hablar y y cómo se definen y cómo se trata. Bien. Dice, el veganismo y vegetarianismo se puede adoptar como resultado de principios éticos relacionados con los derechos y bienestar de los animales, ya que forma parte en que se adquieren estos productos y se considera violento y cruel, pero también debido a consideraciones socioeconómicas
y preocupaciones medioambientales centradas en el ahorro de energía y recursos naturales como la producción de alimentos. Ok, muy bien, tal como se señaló en el IPCC en su informe sobre el cambio climático 2019. Estupendo, Samantha. Ahí tal vez, a lo mejor, no sé si has escuchado hablar de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la UNESCO, los 17 objetivos. No, eso no lo he escuchado. Si me lo puedes explicar. Sí, UNESCO, desde el 2015, que está promoviendo y desarrollando los objetivos y metas para el desarrollo sostenible, ¿sí? Es decir, si queremos que el planeta aguante unos cuantos años más y por lo mismo poder generar equidad en las comunidades, plantea estos objetivos de desarrollo sostenibles, que son 17 de ellos, para proteger y erradicar ciertas prácticas, ¿sí? que no dan o que no aseguren la prosperidad del planeta, y por tanto estos 17 objetivos apuntan hacia una nueva agenda de desarrollo sostenible para alcanzarse en los próximos 15 años. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, plantea algunos sobre el objetivo 2 sobre hambre cero, por ejemplo, y el objetivo 3 sobre salud y bienestar. ¿Sí? Ahí tienes dos objetivos que están vinculados con el tema de la alimentación, que a lo mejor podrías tú chequear, revisar, mirar a qué apuntan, ¿sí? Cuáles son, digamos, sus metas, ¿sí? En torno a, por ejemplo, el tema de salud y bienestar, o, por ejemplo, más bien, tal vez el tema del hambre cero, ¿sí? Donde ahí es probable que hay algunas metas que tienen que ver con precisamente la generación y producción de alimentos, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, o también el tema de la mediación de la productividad agrícola de ciertos alimentos que a nivel de escala, ¿sí? Pueden generar precisamente lo que tú señalas en tu texto, es decir, el tema del ahorro de energía y la producción de alimentos. Así que ahí te dejo esa nota por si quieres profundizar más sobre ello. Bien, entonces sospecho que esto correspondería a estos aspectos generales, sería la parte del desarrollo. Luego vendría el apartado de beneficios nutricionales, donde haces alusión a que las dietas de este estilo están asociadas con una serie de beneficios, ¿sí? Pero que sin embargo, dices ahí que en nuestro país se indica que la principal fuente de información en nutrición vegetariana y vegana es Internet, ¿cierto? Y solo un 10% consulta a los profesionales de salud, lo cual puede llevar a errores importantes al llevar esta alimentación. Sí, ahí lo que señala Samantha es clave. La población en general se informa de este tipo de prácticas alimenticias por Internet, y la información que se encuentra en Internet sobre estas formas de alimentarse no son las más apropiadas, correctas, y que pueden conllevar, tal como tú señalas por ahí, a una avitaminosis, ¿cierto? O enfermedades producto de una alimentación no equilibrada y saludable, ¿sí? Y ahí, bueno, señalas algunos de estos nutrientes críticos, ¿sí? Como son las proteínas, ácidos y vitaminas, y por ello es crucial suplir estas deficiencias a través de una planificación apropiada de la nutrición durante todas las etapas de la vida, ¿sí? Bien, yo creo que esto que está acá formaría parte del desarrollo de la idea. ¿Sí? Y esto que está aquí vendría siendo ya la conclusión o cierre. Sí, en el ¿Cierto? cierre no pude escribir más porque me iba a quedar muy largo, así que intenté. Pero yo creo que es una muy buena aproximación lo que has hecho, ¿sí? Porque uno logra identificar introducción, desarrollo y cierre en la página, y en un tema que
que yo creo que has dado con las ideas claves para ello. Por tanto, aquí en este texto se observa que hubo por tu parte una planificación de las ideas que querías contar, ¿cierto? Y de cómo las fuiste estructurando para generar un texto coherente, con una estructura, y que en una página es clave lo que quieres transmitir al público. Y yo sospecho aquí que al público que tú estabas imaginando informar esto era a la comunidad en general que no tiene necesariamente acceso a este tipo de temas, ¿o no? ¿O habías pensado en un público específico, Samantha? No, más que nada en general, para que se tenga un poquito más de información sobre esto y también sus beneficios y que con responsabilidad no habría problema. Uh-huh. Sí, yo creo que aquí lo que tú comentas acá es clave, ¿sí? El tema de la responsabilidad nutricional. ¿Sí? Yo creo que esa idea es clave. Así que muy bien, Samantha, yo creo que la tarea fue lograda. Felicito tu capacidad de construcción de ideas y de redacción muy clara y muy ordenada. Así que bien, muy bien en esta primera tarea. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, consulta producto de esta primera revisión que hemos hecho. De los presentes. No por ahora. Ok, en el chat parece que hay alguna pregunta. No, al menos no. Ok, perfecto. Yo tampoco. Bien. Tenemos tiempo para los distintos temas que vamos a abordar el día de hoy. Yo creo que podemos revisar uno más. No sé si si a alguien le interesa que se revise su trabajo en vivo. Sí, ¿qué más tenemos por aquí? Está Montserrat. ¿Te parece si revisamos tu trabajo, Montserrat? ¿Estás por ahí, Montserrat? Sí estoy, pero no estoy segura si quiere que lo revise con ¿No? todo. Ok, de acuerdo. Bueno, Así. ¿alguien más? Michelle, ¿estás por ahí? Acá estoy, profe. Es que Sí. me pasó que me confundí con las instrucciones y pensé que era practicar solamente el resumen, entonces lo escribí como un resumen muy largo, no como una estructura completa del que estaba en el aula. Ok, de acuerdo, no hay problema. No sé, ¿alguien más? Natalia, ¿estás por ahí? Natalia Francisca, porque parece que hay otra Natalia por ahí también. ¿Sí, Natalia, revisamos tu trabajo o no? ¿Te parece? Miguel, ¿estás por ahí? Miguel Gutiérrez. ¿O Matías? Me da lo mismo, profe, pero no me quedó muy bueno, creo yo. No, no te preocupes, sí. El tema es poder Uy, ahí... perdón, tenía el micrófono encendido. Sí, no, tranquilo. Bien, entonces, Matías, vacilación ante las vacunas. Ah, qué bien. Estupendo. A mí me gusta este tema de las vacunas, ¿sí? Está hoy muy en boga, sobre todo estos temas que son de mucha controversia, ¿sí? Pública, sobre todo hoy en día que estamos pasando por una pandemia donde el tema de la vacunación es muy importante. Así que veamos cómo nos fue con Matías. Dice, resumen, dentro de la población global existen personas que no pueden vacunarse, ya sea por demasiado jóvenes, alérgicos, o algún componente de las vacunas o por ser personas inmunodeprimidas.
Además, la creciente vacilación entre las vacunas, o comúnmente llamado movimiento antivacunas, podría llegar a retrasar o simplemente ayudar o no alcanzar la inmunidad colectiva, poniendo en riesgo la vida de los demás debido a la creciente divulgación de fake news en los medios de comunicación, por lo que se hace necesario buscar soluciones que no limiten la libertad de información, pero que a la vez preserven la salud de todas las personas. Ya. Cómo ampliar la difusión de datos validados por científicos y acercarlos a la comunidad. Ok, Matías. Bien, me parece bien la idea. Lo que sí, tenemos que ayudar al lector, Matías, a Puntos y comas. puntos y comas, ¿sí? No caer mucho, porque a veces uno, a veces también lee y algunos tienen el síndrome del comismo y a todo le ponen comas, ¿sí? Sino que hay que... se dice que en 3 líneas, ¿sí? 3 líneas, ese es como el margen, debería haber un punto seguido, para así, de esa forma ir cerrando la idea y de esa forma facilitar también al lector para que pueda hacer una pausa y pueda tomar aire y pueda continuar con la lectura del documento, ¿sí? Eso como recomendación general para todos, ¿sí? Pero no se preocupen, estamos todos en este contexto aprendiendo, ¿sí? Así es que no tengan temor a escribir, y es más, los invito a que se animen a escribir y sean unos prolíficos de la escritura, porque es un ejercicio que estimula, ¿sí? su creatividad y estimula también el que ustedes puedan desarrollar mayor conexiones a nivel neuronal, porque en la medida que ponemos la práctica de la escritura, ya sea con lápiz y hoja o en el computador, estamos movilizando, ¿sí? Nuestras estructuras cognitivas para dar a conocer nuestras ideas, ¿sí? Así que por ese lado, anímense y seguimos avanzando. Vamos con la introducción entonces. Dice Matías, que dentro de la población existen personas que por diversos motivos no puedan vacunarse, como ser demasiado jóvenes, alérgicos o con algún componente de las vacunas, o personas inmunodeprimidas, por lo que dependen de la inmunidad colectiva, y es de suma importancia que las personas médicamente capaces administren las vacunas. ¿Ok? Igual que Samantha en el ejemplo anterior, muy bien, una afirmación ciertamente apoyada y sustentada en un artículo, en una investigación. Lo que sí, Matías, otra observación es que cuando uno escribe un resumen y una introducción, lo ideal es que en prosa no sean idénticos el resumen con la primera parte de la introducción, ¿sí? No se preocupen, también les vamos a enseñar a cómo elaborar resúmenes, ¿sí? Porque también eso hay estrategias y técnicas también para elaborar un buen resumen y que ese resumen se diferencie de la introducción, ¿de acuerdo? Pueden haber elementos en común, pero la idea es que se puedan ahí diferenciar, ¿de acuerdo? Eso como un primer tips. Luego dice, uno de los grandes detonantes para el desarrollo de posturas negacionistas durante el comienzo de la pandemia del COVID-19 fueron las medidas de encierro y cuarentenas que dieron tiempo extra para la generación y difusión de la llamada fake news, sembrando así posturas negacionistas e inclusive teorías conspiradoras por parte de la población. ¿Okay? Nuevamente, los puntos seguidos, Mati, es importante. Cuando la prevalencia de la enfermedad disminuye en la población, se hace cada vez menos evidente la necesidad del proceso de vacunación y menos personas se vacunan, dependiendo así la inmunidad colectiva de las personas circundantes. Pero claramente la inmunidad de rebaño fallará si aumenta la población que niega a vacunarse. Ok, muy bien, y ahí segunda referencia que apoya a la cita, un estudio sobre temas de regulación. Bien, luego dice, la situación se vuelve aún más compleja cuando expertos en el tema difunden información errónea u opiniones que van en contra de la evidencia científica, ya que la población tiende a aceptar o valorar más la opinión de médicos o científicos expertos en salud. ¿Ok? Aún existen muchas enfermedades que no están controladas por la vacunación y tal como hemos vivido con la pandemia actual, seguirán surgiendo nuevas enfermedades, ya sea por algún tipo de mutación, intercambio de genes, transferencia entre especies o incluso la exposición humana a nuevos ambientes.
por lo que las constantes amenazas y amenazantes fake news antivacunas pueden provocar conductas que sean potencialmente mortales, por lo que se necesita de soluciones que mantengan la libertad de información y a la vez que preserven la salud y seguridad de las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Si este es el último párrafo, aquí tal vez, también como tips, uno cuando ya va a cerrar ya un documento como este tipo, se sugiere o se recomienda utilizar conectores de cierre, como son, por ejemplo, el finalmente. ¿Sí? Finalmente, ¿sí? Una de las soluciones a este tema podría ser, ¿sí? Ahí tenemos un conector muy bien. También se puede usar a modo de síntesis. Una de las soluciones a este problema podría ser, ¿sí? Con respecto al tema de los conectores, o uso de conectores, en el aula tienen acá un documento Word que se llama Conectores Gramaticales, ¿sí? Y este documento es muy interesante y muy importante que lo puedan chequear y revisar porque tiene todos los conectores lingüísticos contraargumentativos que ustedes necesiten para los distintos apartados del documento, ¿sí? Entonces, como en el documento uno va a ir ya haciendo como el cierre, o como haciendo las conclusiones, acá tenemos todos los conectores que podemos utilizar para dar cierre a un texto, ¿sí? Por lo tanto, por ende, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, ella autoriza concluir que, ¿sí? Luego, de lo que se concluye, así es dable llegar a la conclusión de que, ¿sí? Consecuentemente, ¿sí? Entonces, es fuerza concluir que, de ahí que arribase a la conclusión de que, ¿sí? Son distintos conectores para ir cerrando o para, por ejemplo, si ustedes quieren adicionar cosas, organizar cosas, ¿sí? Diferenciar, ¿sí? Contraargumentar, ¿sí? Reafirmar, síntesis o resumen. Acá también podemos haber utilizado algunos de estos, por ejemplo, en efecto, en breve, para terminar, en otros términos, en suma, en resumidas cuentas, después de todo, a fin y al cabo, ¿sí? Que son frases, son conectores que nos permiten ya cerrar una idea o cerrar un documento, ¿sí? Acá tenemos otros conectores para distintas acciones que ustedes quieran realizar con el documento, así que los invito a que lo puedan chequear, revisar, y de esta forma también poder enriquecer, ¿sí? O robustecer o sofisticar, ¿sí? El texto que estén elaborando a partir de estos conectores gramaticales. ¿De acuerdo? Entonces ahí los invito a chequear ese documento. Bien, entonces, siguiendo un poco la retroalimentación para Matías, entonces, dado el conector, entonces el conector que podríamos utilizar acá sería para cerrar, entonces sería, en fin, podríamos utilizar. En fin, una de las soluciones a este tema podría ser la amplia difusión de datos científicos que hayan sido rigurosamente analizados para así evitar la desinformación que muchas veces circula de manera muy sencilla y rápida por redes sociales u otros medios de comunicación. Por tanto, acciones proactivas y educativas sobre la vacunación como un deber ciudadano junto con la difusión de la información completa y comprobable entregada por científicos es uno de los primeros pasos para promover un proceso de vacunación seguro y generar así inmunidad colectiva. Bien, Matías, a modo de síntesis, ¿cuáles serían como consideraciones a tener en cuenta? Que lo que va en el resumen puede ser la misma idea, pero a lo mejor redactada de otra forma con respecto a la introducción. El uso del punto seguido, ¿sí? Para ir cerrando idea y también darle posibilidad al lector que pueda hacer una pausa, tomar aire y continuar leyendo. Con respecto a la estructura, se observa que hay una introducción. Me parece que aquí arrancaría ya el desarrollo y esto sería ya el cierre, sería
incluyendo apartados para poder ir diferenciar cuáles son los elementos estructurales del texto, ¿sí? El uso de conectores que permitan ir ahí orientando y guiando en ese sentido el documento. Y por lo demás, me parece el texto está bien. Ahora, otro aspecto no menor, Matías, es que con respecto al tema que tú has seleccionado para hacer este primer ejercicio, que me parece muy importante, también una de las problemáticas que hay con respecto a el tema del acceso a la información para comprender por qué nos tenemos que vacunar, es que muchas veces, no sé si se han fijado, en los medios de comunicación se presentan todos los datos de vacuna a través de gráficos, a través de números, ¿sí? Y a veces pasa o a veces ocurre que también para la población es muy complejo o difícil leer una gráfica, ¿sí? O entender lo que significa una gráfica, ¿sí? Y ahí probablemente en la forma de comunicar la información, el uso de una gráfica, a lo mejor de dispersión de datos, no todos pueden entender lo que significa una gráfica de dispersión de datos. Sí, tal vez un gráfico de tortas, que eso es lo más simple de comprender, ¿sí? Entonces también ahí puede que eso también esté afectando a la hora de difundir y de divulgar, ¿sí? Tal como dice la palabra divulgar, o sea, hacer accesible la información, comprensible la información para toda la comunidad, ¿sí? Bien, Matías, preguntas, dudas, Matías, ¿tienes alguna consulta? ¿Te parece bien las observaciones que se hicieron a tu texto? No, sí, me parece súper. Me sirve harto. Muchas gracias, profe. Bien, estupendo. Bien, la idea, insisto, de este primer ejercicio es irnos interiorizando, es ir soltando la mano, soltando los dedos para ir escribiendo, ¿sí? Así que agradezco tanto a Matías como a Samantha que permitieron poder revisar en directo el documento y retroalimentarlo. Así que agradezco el poder presentar y exponer sus trabajos como una forma de también para el resto de los compañeros puedan ahí visualizar algunos elementos que puedan servirles para todos a la hora de ir elaborando sus textos, ¿sí? Bien, seguimos entonces donde nos quedamos la semana pasada con la presentación que tiene que ver con las ideas para estructurar un texto de introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos clave a la hora de elaborar una introducción de un documento, el que sea, ¿sí? Primero es que la introducción hace una presentación del tema, ¿sí? Normalmente en la introducción están los objetivos o preguntas que van a ir orientando un texto. También están presentes, como por ejemplo se observó en el documento que elaboró tanto Samantha como Matías, la justificación del tema. Preguntas u objetivos pueden ir ahí. Y en algunos casos, algunas introducciones muestran las secciones o posibles movimientos que se va a encontrar el lector al interior del texto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este trabajo vamos a hablar sobre la importancia de las vacunas y para ello vamos a generar una sección sobre estados de arte o las teorías que hay detrás de las vacunas, para luego dar a conocer cómo se elabora una vacuna, ¿sí? Y vamos a mencionar algunos procedimientos, y finalmente el texto cierra con ventajas o desventajas de los procesos de vacunación, ¿sí? A eso se refiere con dar cuenta en una introducción de las secciones y posibles movimientos en los cuales el lector se va a encontrar con ellos. En el desarrollo del texto, este busca alcanzar ciertamente los propósitos, ¿sí? que cumple el texto. Entonces podemos tener tres tipos de propósitos. Propósitos expositivos, ¿sí? Donde básicamente aquí lo que se apunta es a presentar conceptos, ¿sí? Por ejemplo, en el texto de Samantha, ella lo primero que arranca es siendo expositiva porque entrega las definiciones de vegano y vegetariano, y hace ahí las distinciones frente a ella, ¿sí?
Y también el texto de ella es explicativo porque explica las causas, ¿sí? De no adoptar con un profesional, un nutricionista, y dejarse llevar por la información que se pueden encontrar en las redes, que puede llevar más bien a una mala nutrición, a hacerlo con un profesional del área. Y también tenemos propósitos más argumentativos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el texto de Samantha, en la parte casi antes del final, hay un propósito argumentativo donde ella da a conocer los aspectos críticos de no seguir una alimentación balanceada, ¿sí? Y los cuidados que hay que tener y la responsabilidad que hay que tener frente a el consumo de una alimentación balanceada para no tener ninguna carencia o falta de, por ejemplo, alguna vitamina importante, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo desarrolla y genera ciertas vitaminas, pero hay otras que no, y las necesitamos consumir, ¿sí? Y eso, por ejemplo, ahí ella iba apoyando con ciertos textos y artículos sobre precisamente ese tema. Así que, bien. Y finalmente tenemos que los textos cuando cierran o concluyen es una síntesis de las ideas más relevantes a destacar, ¿sí? Se discute la utilidad de los conceptos, se discute la metodología analizada o empleada para trabajar un tópico o un tema. Y por otro lado también, muchas veces los cierres contienen la formulación de las proyecciones para continuar con el trabajo, para continuar reflexionando y discutiendo sobre el tema. Y acá, dependiendo del texto que estemos elaborando, por ejemplo, si hemos elaborado algún artículo o sus respectivos tesis, ¿sí? O trabajos de final de grado, normalmente en las conclusiones contiene las limitaciones del estudio, ¿sí? Eso es muy importante, dar a conocer cuáles fueron las limitaciones de nuestro trabajo, ya sea limitaciones metodológicas, como puede ser la falta de algún reactivo, marcador específico, o acceso a alguna muestra en específico, o acceso a algunas poblaciones en específicas, ¿sí? Tienen que trabajar con otro tipo de poblaciones. Eso es muy importante declararlo y explicitarlo, ¿sí? Porque cuando otra persona lea su trabajo, va a poder decir, mira, aquí hay un trabajo honesto, donde se dan a conocer cuáles fueron sus limitaciones, cuáles fueron los límites en los cuales se movió el trabajo, ¿sí? Para de esa forma otra persona que lea su trabajo puede continuar desde ahí, puede decir, ok, Matías hizo un trabajo sobre vacunas, habla sobre estos temas, pero no toca, y de hecho lo declara en las limitaciones del trabajo, no toca estos temas. Entonces uno puede usar ese trabajo como de base y desde ahí partir abordando la continuidad del mismo, ¿sí? Bien, entonces tenemos todo este tipo de elementos estructurales: introducción, desarrollo, cierre, movimientos dentro de las propias estructuras, ¿sí? Es decir, la introducción apunta a contextualizar y a presentar el tema, el desarrollo apunta a ir presentando los conceptos, aplicación y justificación de ellos, y las conclusiones apuntan netamente a sintetizar y hacer una discusión finalmente de cierre de la idea, ¿de acuerdo? Preguntas sobre esto, dudas sobre temas estructurales, ¿sí? Por cierto, esto es una estructura global general. Hay textos académicos que son más específicos, que tienen su propia estructura, o estructuras más bien clásicas, como son, por ejemplo, en el caso de un artículo, tienen la clásica estructura IMRD, es decir, introducción, métodos, resultados, discusiones, ¿sí? Pero que es básicamente parte de esto mismo, ¿de acuerdo? ¿Dudas, consultas, opiniones? Bien. Otro tema muy importante, ¿sí? Para organizar su trabajo tiene que ver con esta idea de evitar las interrupciones, ¿sí? Es decir, uno tiene que reunir todos los elementos que necesite para iniciar su trabajo, y de esta forma se asegura no verse interrumpido por él mismo. Entonces es muy importante hacer una lista, ¿sí? Antes de empezar a asegurarse que uno tiene todo para poder elaborar el trabajo.
Entonces, primera pregunta sería, ¿imprimí el material que necesitaba? ¿Descargué los documentos que requería? ¿Tengo a mano destacadores, fichas de lectura, resúmenes? ¿Sí? Todo eso para poder hacer mi trabajo. ¿Sí? Y otro elemento, en términos de evitar las distracciones, como estamos hoy en día en una aldea globalizada y las redes sociales están ahí al día, existen algunos, si algunos tiende a distraerse porque le escribieron por WhatsApp, le escribieron por el Facebook, le escribieron por el Instagram, en fin, hay algunas herramientas que ayudan a que uno por cierto tiempo las configura y congelan nuestro computador para acceder a, por ejemplo, este software que se llama CoolTurkey, ¿sí? Permite que uno durante, no sé, cierto tiempo no permita que uno pueda ingresar a Facebook, a Twitter, YouTube, el correo, Wikipedia, en fin, a las aplicaciones que uno normalmente está ahí mirando y distrayéndose para evitar distraerse y concentrarse en lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces hay distintas aplicaciones que ayudan a focalizar nuestra concentración, ¿sí? Para prevenir que nuestro computador poder ir a mirar las distintas aplicaciones de redes sociales que nos interesan. Entonces, para quienes tengan Mac, está el software Self-Control, o para los que usen plataforma Windows, está CoolTurkey, que les permite bloquear temporalmente accesos a sitios que son fuentes de distracción. ¿Sí? O también pueden, a través de Google Chrome, que se llama Stay Focus, o a través de Safari, que se llama My Funded Browsing, que les permiten bloquear, ¿sí?, sobre un cierto tiempo que ustedes definan para acceder a esas redes, ¿sí? Y de esa forma uno se puede concentrar más en lo que está haciendo. También existe técnicas de estudio, ¿sí?, que involucran dosificar el tiempo de trabajo y el tiempo de distracción, porque es muy importante para mantener una sanidad mental el estar una cierta hora concentrado trabajando, sentado, ¿sí? Y tener ciertos recreos y ciertos tiempos para, de esa forma, no agotarse, ¿sí? Porque uno muchas veces está tanto rato sentado, escribiendo, leyendo, revisando, que sufre de agotamiento, ¿sí? Entonces ahí a lo mejor ustedes se pueden ir programar y pueden decir, ok, de 1 hora de trabajo me concentro y trabajo 45 minutos ahí a full concentrado, y me doy 15 minutitos de recreo, caminar, moverme, estirarse, ¿sí? Mover el cuerpo, tomar agua, hidratarse, en fin. Y luego volver por otros 45 minutos más de trabajo y de tarea. ¿De acuerdo? Son estrategias que pueden ayudar a optimizar en ese sentido nuestro trabajo. ¿Sí? También es muy importante, ¿sí? Muy importante el espacio de trabajo, ¿sí? Sentarse en una silla más o menos cómoda, evitar los ruidos que distraigan su atención, como la televisión o lo que esté afuera, un espacio con una temperatura cómoda, ¿sí? Ni muy caliente ni muy frío, ¿sí? Luz, idealmente luz natural, ¿sí? Si lo ideal es estar cerca de una ventana, pero con respecto a la ventana, siempre es importante tener la ventana a la derecha o a la izquierda. Nunca tener la ventana al frente de ustedes o detrás. ¿Por qué? Si la tienen al frente, la cantidad de luz que les va a ingresar sumada a la luz del propio computador les va a generar irritación ocular, ¿sí? Entonces
ya eso les va a generar molestia. Y si la tienen atrás, les va a generar brillo sobre la pantalla, con lo cual eso también es molesto para poder estudiar, ¿sí? Entonces, siempre la ventana a la derecha o a la izquierda, dependiendo si ustedes son zurdos o son diestros, ¿sí? Para de esa forma aprovechar mejor la luz natural, ¿sí? Y también alimentarse de manera adecuada antes de sentarse a estudiar y trabajar, ¿sí? Y bueno, y muchas veces toca trabajar en grupo, construir documentos en grupo, y hay un conjunto de herramientas y recursos importantes para poder trabajar en grupo. Son, por ejemplo, aprovechen que cada uno, hoy en día la universidad tiene, cada uno de ustedes tiene una cuenta Gmail, ¿sí? Que está enmascarada como PUCB, y pueden tener acceso a todas las herramientas de la plataforma Google Drive, ¿sí? Donde pueden elaborar documentos en conjunto, acceder a archivos Excel para compartir datos en equipo, en fin, aprovechen esas herramientas para poder optimizar su trabajo. Preguntas, dudas hasta acá, consultas hasta aquí. No para ahora. ¿No? Ok, entonces, ahora a continuación vamos a entrar de lleno ya a lo que sería la elaboración del primer producto de este curso, que tiene que ver con la elaboración de un estado de arte. Esto mismo se conoce como revisión de la literatura, también se conoce como estado de la cuestión, o también se conoce como review, ¿sí? Es decir, tiene varios términos, pero al final se refiere básicamente a lo mismo, ¿sí? Es decir, a una acción que involucra la revisión de la bibliografía sobre el tema que nos interesa, para de esa manera, a través de esta revisión, ¿sí? Poder tener noción sobre el tema en general, qué es lo que se sabe sobre el tema, ¿sí? Y qué es aquello que falta por saber sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hablar ahora a continuación son algunas ideas sobre cómo podemos hacer una revisión del tema que nos interesa de forma completa, lo más completa posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si recordábamos anteriormente, a Samantha le interesa el tema de la nutrición, ¿sí? Y las diferencias de veganos con vegetarianos, ¿sí? Que eso serían como antecedentes, ¿sí? Probablemente Samantha tiene experiencias sobre, a lo mejor en su contexto familiar o amigos, compañeros que son vegetarianos o que son veganos. Entonces también eso también es una fuente de información. Y ahí, y bueno, y también las noticias, la literatura, ¿sí? Se ha visto noticias de chicos o familias que han tomado una vía vegana para alimentar a sus hijos, pero como no están bien informados o bien asesorados, terminan generando desnutrición en sus hijos o avitaminosis, que esos son ya temas más complejos, ¿sí? Y eso genera un problema, es decir, si uno no tiene una buena alimentación, puede generar ahí una situación problema. Y entonces allí, por ejemplo, una pregunta, ¿sí? Que podría surgir de ahí, es ¿qué problemas se han investigado en torno a la nutrición, particularmente de dietas que no consideran ciertos alimentos de la pirámide alimenticia, ¿sí? ¿Cómo se definieron estos problemas? ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas se han utilizado para saber aquello? ¿Cuál es el producto de las investigaciones que se han realizado frente a estos temas, por ejemplo? ¿Sí? Por tanto, la revisión de la literatura lo que ayuda es básicamente a crear y formularnos nuevas preguntas, ¿sí? Para partir de ahí poder crear y generar nuevas hipótesis, ¿sí? Por tanto, este es un ciclo, ¿sí? Virtuoso, donde las ideas iniciales que uno tiene va a la bibliografía, las busca, ¿sí? Y tras leer la bibliografía, eso nos permite generar nuevas preguntas que permiten robustecer o complejizar un problema,
Y ello permite crear, a su vez, nuevas hipótesis, ¿sí? Por tanto, un estado de arte o un review, una revisión, básicamente es una investigación documental que tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un tema específico. Nos posibilita comprender críticamente el conocimiento que se ha acumulado sobre ese tema, con el fin de crear y generar nuevo conocimiento o nuevas comprensiones sobre ese conocimiento, y a su vez permite adoptar y desarrollar una perspectiva teórica sobre ese tema, a partir de qué? De la revisión y análisis crítica e interpretación de documentos existentes. ¿De acuerdo? Eso es la revisión del estado de arte. Y eso es lo que vamos a desarrollar durante todo este mes, ¿sí? Y un poquitito más, en torno a los temas que ustedes van a, o ya tienen ya claridad sobre qué les interesaría trabajar. Entonces vamos a hacer una encuesta rápida, ¿sí? Sobre más o menos, si es que ya tienen ya definido el tema que quieren, sobre el cual quieren trabajar, y ahí cuéntenme un poquitito, no sé, Matías, ¿cuál sería tu tema para elaborar este trabajo? ¿Seguiría siendo las vacunas o quieres cambiar o ver otro tema, otro tópico? No, yo hice el tema de las vacunas porque como que quería leer un poco más también sobre eso y aproveché de hacer un resumen, pero aún no sé qué tema quiero hacer. Me tincan como las plantas, hacer algo con algún tipo de planta y relacionar alguna enfermedad, algo así, pero no estoy O- definido todavía. Ok, de acuerdo. Ricardo, Eh, Voy a ser sincero, yo estoy en dos cosas. Uno, lo que yo hice lo que hice en el trabajo, que bueno, igual te da vacunas, pero quisiera ver eh, si es que la manera de que cómo funciona la vacuna, ya sea por ARN mensajero o por si funciona por un vector, eso influye a cuánto, por así decirlo, influye si es que una vacuna es mejor o peor por la manera que es. O también estoy pensando ver un tema cerebral que gustaría ver en alguna gente en específico cuando está como escribiendo. Entre esas dos cosas, ahí lo voy a ver. ok, de acuerdo. Michelle, ¿qué tema prevés hacer para este curso o trabajo? Tendría que analizar si continuar con el tema que tomé en la otra trabajo, Perfecto, muy bien. que fue más como una proyección de cómo afectaría con el cambio climático, el aumento de las temperaturas y cómo eso afectaría las mutaciones en el ADN por la radiación UV. Ok, perfecto, muy interesante, Michelle. Me parece que un tema de contingencia. Bien, estupendo. Montserrat, Yo hice en el resumen de la insuficiencia cardíaca, ok, pero todavía como que no lo he enfocado a algo como específico como mis compañeros. Pero sí o sí quiero hacerlo de algo de la insuficiencia cardíaca. perfecto, muy bien. Muy importante, Montserrat. En nuestro país el tema de la insuficiencia cardíaca es un tema no menor que afecta a una gran cantidad de personas, y de hecho una de las primeras causales de fallecimiento en nuestro país tiene que ver con problemas derivados de la insuficiencia cardíaca o enfermedades asociadas a la influencia, a, la- a ese tema. Así que, bien, estupendo. Pedro, don Juan José, ¿tienes ya un tema? Pero no te funciona el micrófono, ¿de acuerdo? Quienes no les funciona el micrófono pueden dejarlo ahí en el chat, más o menos, como para yo ir ¿Aló? visualizando los temas. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya, disculpe. Lo que voy a decir es que no sé si quedarme con el tema que quería o iba a seleccionar otro. No estoy seguro aún. Bueno, ahí tú tienes todavía para esta semana
para ya ir pensando en qué tema podría ser, ¿de acuerdo? Para que así ya comencemos con el proceso de ir buscar información sobre esa temática. ¿De acuerdo, ¿no, Pedro? Sí. Súper, muy bien. Natalia, ¿tienes ya un tema? En el chat. Daniela, ¿tienes tema ya, no? En el resumen, Ujú, lo que yo hice fue hablar del trastorno de ansiedad generalizado y de ok, cómo para tratarlo se utiliza fluoxetina, ujú, pero está como efecto secundario, que es súper raro, tiene la caída del cabello y que es algo que no debería pasar porque supuestamente un ansiolítico debería como prevenir estos efectos que puede tener el estrés en el cuerpo. sí, Entonces voy a ver si es que... sí, porque tomar un ansiolítico y que más encima se te caiga el pelo es como... Sí, Sí, no, sí, bien entonces voy interesante, a ver si es que continúo con este tema o no. muy bien, me parece estupendo. Fernanda, ¿Aló? ¿Se escucha? sí, te escuchamos, Fernanda. Yo al menos también en el resumen hice algo que tenía relación con nutrición, con la obesidad infantil. Perfecto, muy bien. Eh, Eso sí, no sé si continuar con un tema así, me gustaría hacerlo sobre obesidad, creo que Sí, está como que le toma un poco peso, por lo menos aquí en Chile, y me gustaría quizás ver algo que tenga que ver con obesidad y las patologías que esta va desarrollando, pero perfecto, no tengo nada definido todavía, pero quizás por ahí podría ir. perfecto, muy bien. El tema de la obesidad, y sobre todo a nivel de la obesidad infantil a nivel país, somos uno de los primeros países a nivel de Latinoamérica con esa problemática, es decir, nuestros niños, esa idea o filosofía de niñito gordito, niñito sanito, no es, así que muy buen tema para, bueno, mirar y estudiar y ver qué patologías hay y, bueno, y qué prácticas se podrían mejorar para precisamente minorar esto. Estupendo. Y Samantha, ¿tú vas a seguir con el tema o vas a cambiar con lo que escribiste para el resumen? Eso tengo que ver porque igual me gustaría hacerlo de otra cosa, pero yo creo que si no lo defino me voy por ahí porque igual me interesa. De hecho que leí bastante y hay harto que aportar todavía. Sí, ¿no? Y sobre todo, si tú lo estás pensando como trabajo de final de grado, no sé si estás en bioquímica o química industrial, ahí podrías investigar, bueno, temas de suplementos, temas de desarrollo de oligoelementos para precisamente dietas eh, veganas o vegetarianas. Eso es ahí hay todo un campo para poder hasta incluso desarrollar un proyecto muy bonito que te termine catapultando a través de tu propio tema en un spin-off o en alguna línea de productos que vayan en esa línea de cubrir precisamente oligoelementos que no están presentes en este tipo de dietas. Si es de tu interés, por cierto. ¿Sí? Bien, 1:30 de la tarde. Les agradezco la sintonía, les agradezco la participación en la sesión de hoy. Les recuerdo que ya el profesor Alexis se incorpora este viernes, así que quienes ya tienen más o menos claridad del tema, el profesor va a trabajar ya bases de datos para empezar a buscar información en esa fase. Y quienes ya tienen algunos artículos pueden encontrar información sobre el tema que quieren investigar o sobre la cual hacer su estado del arte, pueden llevar ya más o menos esos temas para que los puedan empezar a discutir con el profesor. Y conmigo el próximo miércoles empezaríamos ya a mirar cómo utilizar gestores de bibliografía, que son software que ayudan en ese sentido a
gestionar, ¿sí? la bibliografía, y son recursos que nos van a facilitar un poquito la vida, sobre todo a la hora de citar, ¿sí? los textos. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, quedamos hasta acá y nos encontramos conmigo el próximo miércoles y este viernes con el profesor Alexis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y tengan una buena tarde. Profe, Chao. Chao, profe, que profe, esté bien. profe, Chao, yo quería hacer profe. una duda. Profe, tengo una duda yo. ¿Sí? Pasa que yo esta es la primera clase que puedo asistir Ajá. porque tenía choques en los horarios y eso, y de hecho me acabo de enterar del trabajo que había que entregar hoy. Y Ajá. ese trabajo es evaluado No es un diagnóstico nada más, es para para ponernos, ok, poder visualizar más o menos cuáles son sus... eh, eh, cuál es el piso que tiene cada uno de ustedes con respecto a redactar, ok. escribir, elaborar, y de esa forma reorientar el curso. ¿Sí? A lo mejor, por ejemplo, no sé, Sí, no sé, se hay entiende. alguien que tenga, no sé, se logra observar que de los textos que escribieron hay, no sé, ciertas, a lo mejor podríamos incorporar alguna herramienta o recurso que ayude a trabajar ciertas, digamos, lógicas de escrituras que no están desarrolladas, por ejemplo. Es para eso la primera actividad. No, ok. ¿De Ya, acuerdo? profe. Sí, 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 Súper. bien. Ya, profe, Bien, gracias. Eric, que estés muy bien. Súper Chao, Chao, bien, igual. chicos. Buena chao. semana. Chao, chao. Profe, gracias. Igualmente.